Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este lindo y maravilloso día más de vida. Ya hemos orado, hemos dado gracias a Dios y ahora vamos a tomar el alimento que Él nos prepara para cada mañana. Entonces vamos. Ayer estuve meditando, yo tengo la Reina Valera, la Biblia de estudio, y esta Biblia de estudio tiene más comentario que la Reina Valera, la de las profecías, la que he estado usando, y ahora voy a comenzar porque esta tiene más comentario, entonces nos puede ayudar un poco más. Entonces vamos a entrar de lleno al mensaje de nuestro Señor. Y vamos a leer primero la Reina Valera y de ahí vamos a leer la latinoamericana. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor aquí en Mateo capítulo 12. Dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y aquí es donde critican a nuestro Señor Jesús los fariseos, porque ellos creían que lo sabían todo y que porque guardaban la ley ellos pensaban que estaban bien. Pero triste y lamentablemente también así se ve el cristianismo de este tiempo. Piensan que así como lo piensan ellos van a ser salvos, desobedeciendo el evangelio. Siempre la amistad con el mundo no se quita de ellos, aún de pastores. Por eso siempre les he dicho que un 95% de pastores son amadores de las cosas del mundo, y en aquel día se verá, porque tendrán que entregar cuenta por ellos y por toda la gente que a ellos le están llevando según la palabra de Dios. Entonces ellos tendrán que arreglar cuenta por ellos y por cada alma que si la guiaron por el camino bueno o la guiaron por doctrinas falsas. Perdón, está bastante fresco esta mañana. Dice la bendita palabra, la leemos para la honra y la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y gracias doy a Dios por su presencia que está en mí. Y dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces ellos querían darle orden al dueño del día de reposo, porque el dueño del día de reposo es nuestro Señor. Entonces Él es el dueño y Él puede decidir tal como es el plan de nuestro Señor. Entonces les contesta Él y les dice: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O, o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él es nuestro Señor, nos habla bien claro. Triste y lamentablemente muchos no tenemos ese discernimiento de la palabra, entonces leemos porque leemos y no entendemos. Pero Él les contesta claramente que si no habían escuchado eso
y lo que hacían los sacerdotes en el día de reposo, profanando el día de reposo, y para ellos estaba bien, pero el que estaba hablando en ese momento y estaba allí era el dueño del día de reposo, y él podía decidir de hacer lo que él quería. Entonces, pues os digo, supieras que si, entonces dice, os, ah, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es día de reposo, porque todo le entregó nuestro Señor a su Hijo. Entonces, Él es el dueño del día de reposo. Ahora vamos a leer esta Biblia de estudio. Es muy buena. Es la Reina Valera 1960. Y aunque así muchos sacerdotes se llenen la boca diciendo que esta le falta sabiduría, triste y lamentablemente el enemigo les ataca por ese lado, y ellos creen que con decir eso están bien. Le están diciendo al Señor que su palabra no tiene sabiduría cuando ellos dicen así. Entonces vamos a leer 12, capítulo 12 de Mateo, su comentario. Uh, del 1 al versículo 8. Ese comentario vamos a leer y dice: estaba prohibido trabajar durante el día de reposo. Los rabís del siglo I dividían el trabajo en 39 categorías y cada una en varias subcategorías. Había 3 categorías prohibidas: cosechar, trillar y aventar. Eso se prohibía en el día de reposo, esas 3 cosas. Aventar, cuando los discípulos recogieron espigas y los frotaron entre sus manos para quitar la cascarilla, rompieron de 3 maneras esta ley tan restrictiva de los rabinos. Tomar un poco de grano del campo de un vecino no se consideraba robo. Deuteronomio 23:25. Jesús enseñó que la ley del día de reposo podía pasarse por alto. Entonces, esto es lo que Jesús enseña. Dice, Jesús enseñó que la ley del día de reposo podía pasarse por alto ante prioridades como primero, una auténtica necesidad humana. Entonces, si hay una necesidad humana o algo que hacer por ayudar a alguien, no es pecado. O sea, no se estaba contra la ley. Primera Samuel 21, 1 al 16. 2. La adoración. Número 28, 9 al 10. Y 3. Las obras de misericordia, o sea, 6, 6. Entonces, el Señor les expresa claramente que no era nada malo hacer estas cosas en el día de reposo. Dice, a Jesús le gustaba presentarse como el Hijo del Hombre, como Yahvé instituyó el día de reposo. Génesis 2, 1 al 3. Lo ordenó. Éxodo 20:10. Y para él se guardaba. Levítico 23:3.
Yahvé es Señor del día de reposo. Al llamarse Señor del día de reposo, Jesús tenía la evidente intención de mostrarse como el Dios Todopoderoso. Entonces vemos claramente la expresión de nuestro Señor Jesús, les explica claramente a estos fariseos y ahora en día bajo la gracia, la palabra nos enseña a nosotros, nos instruye para que nosotros no estemos siguiendo ya lo de la ley, porque nuestro Señor Jesús claramente les aclara que todas las restricciones que ellos tenían de hacer en el día de reposo, cosas peores hacían ellos porque profanaban el templo en día sábado. Entonces hacían mercaderes de todo, entonces, y para ellos estaba bien, para ellos no había culpa, pero hacer algo, de tomar algo y llenar su estómago, venían las críticas de los fariseos así en contra de nuestro Señor. Entonces, y así hoy en día, así hay mucho cristiano hoy en día que lo sabe y por lo que dice, así es, pero la realidad hay mucho cristiano equivocado. Entonces, ya leímos la Reina Valera y su comentario, ahora voy a leer la latinoamericana y dice, Jesús Señor del sábado. Aquí lo habla más claro. Allá dice el Padre, pero por él decirse Hijo del Hombre, pues él es el dueño del sábado. Entonces él puede decidir y hacer porque él es el dueño de todo. Entonces nadie le puede cambiar ni dar órdenes a nuestro Señor. Entonces ellos querían darle orden pensando que ellos sabían más que el dueño del día de reposo. Entonces aquí dice, en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en el día sábado. Aquí sí lo habla bien claramente, en el día sábado no dice día de reposo, pero sabemos que cuando se habla día de reposo, en el tiempo de la ley es el sábado, ¿verdad? Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el no han leído en la ley que los sacerdotes en el tiempo no observan el descanso y no hay culpa en ellos? Sí, entonces para los sacerdotes no era importante el sábado y por qué y no había culpa en ellos y por qué eran capaces de criticar, ¿verdad? Entonces yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificio, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces nuestro Señor se los deja bien claro. Y aquí está un comentario también en la latinoamericana y dice, conflicto de Jesús con los fariseos con relación al sábado. Véase el comentario de Marcos 2:23 y Lucas 6:1.
¿por qué el Evangelio insiste en esos conflictos? ¿Por qué el Evangelio insiste en esos conflictos? Tal vez porque las obligaciones religiosas de los judíos eran muy pesadas en tiempos de Jesús y no ayudaban a los creyentes o a que descubrieran a Dios, tal vez porque los nuevos cristianos se habían creado rápidamente otras leyes a las que otorgaban una importancia exagerada. Si Jesús violó deliberadamente la más sagrada de las leyes dadas por Dios a Moisés, ¿qué se puede pensar de nuestras leyes eclesiásticas que no están garantizadas por la palabra de Dios? O sea, las leyes eclesiásticas, ellos aquí mismo está expresando en la latinoamericana que las leyes eclesiásticas no están amparadas por la palabra de nuestro Señor. ¿Ah? Dice, por garantizadas por la palabra de nuestro Dios, dice, en nombre de, en nombre de leyes propias de un contexto que no era el nuestro, ha llegado a veces a paralizar la vida de la iglesia y muchos han preferido no ver como pueblo entero se buscaban una nueva iglesia. Las comunidades y los pastores de que, de que carecían. Entonces, esto es lo que, este es el comentario que trae la latinoamericana. Entonces vemos que dice que en aquel tiempo, por todo lo que las restricciones y todo lo que había, pues no había crecimiento, sino que mejor dice que no había capacidad en los pastores de aquel tiempo, ¿va? No podían crecer porque seguían ellos pues enseñando la ley, pero triste y lamentablemente sabemos que la ley no te lleva a la salvación, únicamente es por Cristo, por la gracia, porque sabemos que con el derramamiento de sangre se ha sellado el nuevo pacto y únicamente por él somos salvos. Entonces, por eso esta Biblia de estudio se me estaba pasando por alto, y esta latinoamericana, digamos que es una Biblia de estudio del cristiano católico. ¿Ah? Esta y todo cristiano católico, ¿por qué se vive en la gran ignorancia? Digo porque yo fueron 47 años de vivir en la gran ignorancia, porque esta Biblia es esencial. Trae su comentario, te trae un poco pues para que tú vayas entendiendo. Pero triste y lamentablemente en el cristianismo católico no se lee. Aún en el cristianismo evangélico, que según somos cristianos y que conocemos la verdad, hay un 90% de cristianos haraganes que no son quienes levantarse temprano, no son quienes alimentarse de la palabra. Entonces, ¿cómo se puede conocer la verdad con la Biblia alzada? No podemos crecer. Entonces, es necesario mayormente en estos tiempos que estamos. Yo invito a todo católico que por curiosidad entre a escuchar estos videos. Yo te invito. Yo no estoy en contra de nada. Esta es la Biblia que ustedes usan, léela. ¿Por qué?
porque yo siendo cristiano evangélico te la recomiendo porque es la Biblia que ustedes leen y el mensaje de nuestro Señor está en estos dos libros. Tú no andes en tu mente contendiendo que una Biblia es mejor que la otra porque no hay dos evangelios. El Evangelio de Cristo está en estos dos libros y la palabra que ves en la encontrás en la latinoamericana es la que encontrás en la Reina Valera. ¿Ah? El hecho que falten unos libros no nos da permiso de que nosotros contendamos, sino que si de veramente el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos de amarnos unos a los otros y animarnos. Por eso yo como cristiano te animo. Dale tiempo a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Lee la Biblia. ¿Ah? Si le ves algo a esta o sientes en tu corazón no leerla, no la leas, pero está esta. Que estés dando lectura a esta es como que estés dándole lectura a esta porque es el mismo evangelio, es la misma palabra de Dios. Por eso en mí no hay nada de problemas o de contienda en mi corazón de no leer una y la otra. Entonces esto te comparto en el amor de Dios. Cristiano católico, lee la palabra de Dios porque se vienen tiempos terribles. Entonces Dios me les bendiga grande y poderosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.